Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo de mercados. Mi nombre es Roberto Moro y antes de continuar, permítanme sugerirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Em, Bien, dicho esto, vamos a comenzar con un repaso de lo que son los índices, básicamente de los índices norteamericanos, que son los que sin duda siguen marcando la pauta. Y hace una semana decíamos que el escenario de medio plazo ya estaba comprometido, no solamente el de corto plazo, como había venido sucediendo en tantísimas ocasiones precedentes, y eso se ve muy bien en la canalización de todo el último gran impulso que nació en octubre de 2020, con una secuencia perfecta de máximos y mínimos crecientes. Sin embargo, aquí esa pauta quedó rota. Por lo tanto, bueno, de hecho, el día 24 de enero se visitaron niveles que no se veían prácticamente desde julio del año pasado y en precios de cierre desde octubre, con lo cual, por supuesto que ya era el escenario de medio plazo el que se veía comprometido y no solamente el de corto plazo. De hecho, en los mínimos del 24 de enero, el precio ahí rebotó, evidentemente, es un hecho, pero no era un nivel baladí. Era la proyección, prácticamente la proyección mínima de lo que era la anchura del canal una vez roto a la baja. Era también al tiempo el 0,382% de Fibonacci del último gran impulso, el que nació en octubre de 2020. Luego, y además lo decíamos, aquí en estos entornos es probable que se produzca un rebote. A mi entender, de momento solo un rebote. Ahora veremos los niveles por encima de los cuales eso dejaría de ser un rebote para empezar a pensar que ya habíamos visto o que ya hemos visto en estos mínimos el total de la caída, ¿no? Pero si copiosa fue la caída, con correcciones muy importantes, es normal también que la corrección en forma de rebote también sea cuantiosa, ¿no? De hecho, en 2 jornadas prácticamente el S&P 500 pues ha recuperado un 5% aproximadamente, ¿no? Eh, pero fíjense que eso ya le ha llevado a superar en la jornada de ayer la media móvil de 200 sesiones y prácticamente ha llegado al 50% de lo que ha sido toda la caída desde los máximos históricos. Supuestamente el movimiento al que está viniendo a corregir la corrección actual en forma de rebote. Ahora bien, empezar a pensar que ya hemos visto lo peor pasa por ver precios por encima del 0,618% de Fibonacci, por encima de 4.600. Ahí sí que empezaríamos a pensar que, bueno, pues que esto ha sido solo un susto, una corrección más, mucho más copiosa, aunque a mí sigue sin encajarme y a los gráficos les suelo pedir coherencia, o bueno, o pretendo ser yo coherente en la interpretación de los mismos, tanto en términos porcentuales como en términos temporales. No me parece de ley, no me parece de razón, y poco coherente, insisto, que a todo un impulso que ha durado 1 año y 4 meses, todo lo venga a poner fin un movimiento correctivo de a duras penas 3 semanas. Por eso aún sigo pensando que lo más probable es que estemos asistiendo a un rebote, pero como, pues eso, un rebote para continuar cayendo. Pero esto es como todo. Aquí no cabe empeñarse en un escenario. Si vemos precios por encima de 4.600, yo también empezaré a sumarme al escenario nuevamente alcista y, ¿por qué no?, de largo plazo, ¿no? Al fin y al cabo, esto habría sido una corrección, no voy a decir una más, pero bueno, una corrección más profunda, pero que encajaría dentro de lo que es incluso rebote, perdón, impulso y corrección. Al fin y al cabo, ya digo, ha ido a buscar el primer nivel de Fibonacci. Esto trasladado a aquellos que desde hace años están marcando la pauta, es decir, los índices tecnológicos, prácticamente la secuencia es exactamente la misma. Observen que el precio en los mínimos del 24 de enero se detuvo en la proyección mínima de la anchura del canal, del mismo impulso, perdón, del mismo canal, y por lo tanto último impulso alcista que nació en octubre del año pasado, no miento, en octubre de 2020, 1 año y 4 meses seguidos subiendo, ¿no? Y ahí es donde ha rebotado. ¿Por qué? Porque además al tiempo es el 50%. O sea, recordemos que en el caso del S&P 500 era el 0,382, pues en el caso del Nasdaq 100 es el 50%
precisamente de ese impulso que nació en octubre de 2020. Y aquí la corrección de momento en forma de rebote está siendo menor, pese a que en solo 2 jornadas ha sido capaz de recuperar prácticamente un 7%. Pero es que las caídas previas habían sido también bastante contundentes, ¿no? Fíjense que el precio ha llegado ayer al 0,382% de Fibonacci de toda la caída, desde los máximos históricos, y que aún no ha superado la media móvil de 200 sesiones. Volvemos a hacer el mismo planteamiento. Nivel por encima del cual cabe pensar que, que ya hemos visto lo peor y que hemos visto el final de la corrección. A mi entender, que aquí cada cual tiene su propio escenario, solo por encima de 15.670 puntos, confirmando por encima del 0,618% de Fibonacci de lo que ha sido toda la caída. Luego, en principio, cabe hablar de rebotes en el conjunto de los mercados, que desde luego son menos evidentes en el caso de los índices europeos, pero porque menos evidentes también habían sido las caídas previas. Observen que en el caso del Eurostoxx, los mínimos de la jornada del 24 de enero se había quedado en los mismos niveles de diciembre y que finales de noviembre, es decir, no habían caído tanto, por lo tanto el rebote en términos porcentuales con respecto a la caída sí está siendo cuantioso, pero digamos que está recuperando, es decir, casi día a día está subiendo menos de lo que están subiendo los índices americanos. Con todo ello, fíjense que el Eurostoxx ya ha superado, está superando en la jornada de hoy el 50% de toda la caída desde el anterior máximo, ¿no? En el caso del DAX alemán, que insisto, no había caído tanto porque no había perdido niveles de soporte que ya se habían visto pues en diciembre y a finales de noviembre, se había quedado justo ahí. La caída no había sido tan cuantiosa como en los índices americanos. Fíjense que estamos hablando de que estos son los niveles que han respetado. Este es el gráfico nuevamente del S&P 500 y este nivel y este son los que han respetado los índices europeos, ¿no? Luego es lógico también que la recuperación en términos de Fibonacci ya lo lleve incluso a niveles muy, muy altos, pero digamos que no están subiendo en términos porcentuales día tras día tanto como lo están haciendo los índices americanos, con toda la lógica del mundo, ¿no? Aún así, el DAX en la jornada de hoy ya está superando la media móvil de 200 sesiones y digamos que el nivel por encima del cual cabe pensar en que volvemos a una cierta neutralidad y, ¿por qué no?, a un escenario de continuidad alcista, pues a la zona de 15.700, no, 15.800 puntos. Y en el caso del IBEX 35, que era el que menos había caído con diferencia, es también de los que más se está recuperando. Todo ello probablemente como consecuencia del buen hacer, del buen desempeño del índice sectorial bancario europeo, que fíjense cayó relativamente poco con respecto al resto de los índices y está recuperando pues bastante mejor, ¿no? El IBEX está tratando jornada tras jornada en las últimas 4 de confirmar bien por encima del 0,618% de Fibonacci de lo que había sido esa caída y por lo tanto de buscar su gran resistencia. Ahora ya sí casi cabe hablar de medio plazo en los 8.870. Paso previo a los 9.200 y 9.300, cuya consecución, estos dos últimos niveles, solo va a depender del escenario general de los mercados, para el que yo no es que sea pesimista, insisto, volvemos a los gráficos de Estados Unidos, yo no es que sea pesimista, es que aún no creo que se den las circunstancias para pensar que ya hemos visto todo lo peor y que todo lo que queda a partir de ahora es volver a recuperar como tantas y tantas veces en los últimos años. Yo en esta ocasión creo que no es así, pero ya digo, tampoco me voy a dar de cabezazos contra el mercado y por encima de los niveles que he mencionado anteriormente, pues sí, sí, nuevamente a pensar en comprar. ¿De acuerdo? Venga, pues nada más. Espero no haberles liado más de lo que ya lo estaban y reciban un saludo y cuídense mucho.